Bueno, entonces el tema que vamos a abordar hoy, recordemos que tiene que ver con las conversiones que hay entre sistemas de medidas y lo que es los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de medidas. Bueno, para el caso de conversión entre sistemas, recordemos que nosotros principalmente trabajamos el sistema internacional, pero existen otros sistemas que es, por ejemplo, el sistema CGS, que es muy utilizado en química, y tenemos otro sistema que es muy común encontrarlo, por ejemplo, en Colombia y bueno, y todavía a nivel mundial, que es el famoso sistema inglés. En ese sistema inglés es donde aparecen cosas que difícilmente nos vamos a poder olvidar, que es, por ejemplo, cómo medir el grosor de un tubo. ¿Sí? Usted ya no, todavía no compra, al menos acá en Colombia, un tubo en milímetros, sino va y compra un tubo de media, un tubo de uno, pero uno dice media o un qué, pues en este caso pulgadas. ¿Listo? Lo mismo pasa con las brocas. Ustedes van a encontrar brocas no de tantos centímetros, sino les van a decir, bueno, yo necesito una broca de un cuarto, ¿sí? De un dieciseisavo, ¿sí? De tres no sé qué. Bueno, los que saben de eso reconocen que esas medidas aparecen todavía. Y es normal que cuando ustedes empiecen a resolver ejercicios de física, a veces se encuentran con sistemas que no los trabajamos de una manera pues muy convencional. Entonces ahí es donde debo utilizar los famosos factores de conversión. ¿Listo? Estos factores de conversión, hay que aclarar una cosita importante, no se convierten entre magnitudes. Lo que hace es convertir unidades dentro de la misma magnitud. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, eh, quiero convertir una longitud en metros, ¿en qué la puedo convertir? Pues en otra longitud, pero por ejemplo en centímetros, o en pulgadas, o en pies, o en yardas. Pero yo no puedo convertir una longitud, por ejemplo, en tiempo. ¿Listo? Entonces ahí es donde hay personas que utilizan, por ejemplo, la siguiente conversión. Entonces le dicen, oiga, ¿cuánto hay de aquí a Medellín? Entonces a veces uno dice, ¿me lo estará preguntando en longitud o me lo estará preguntando en tiempo? Entonces hay unos que dicen, no, de aquí a Medellín hay 8 horas. Y uno dice, no, en distancia. Ah, no, 400 kilómetros. Y uno dice, si va más rápido, pues el tiempo ya no cuadra. Entonces, hacer esas conversiones y esas mezcolanzas entre magnitudes no está bien, muchachos. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer y lo que puede convertir es unidades dentro de la misma magnitud. ¿Y cómo hago eso? Con una cosa que les enseñaba desde grado noveno, y creo que desde séptimo les enseñan cuando hablan de la regla de tres, que es que todo número multiplicado por uno me sigue dando el mismo número. Y ahí es donde yo utilizo el truco para los factores de conversión. Primero que todo, un factor es sencillamente multiplicar algo, ¿correcto? Y esa conversión, en este caso, tiene que valer uno. ¿Ese uno de dónde lo saco? De una división entre, entre unidades entre la misma magnitud. ¿Cómo así? Si yo cojo un metro y lo divido entre 100 centímetros, pues esta vaina me va a dar uno. ¿Por qué me va a dar uno? Porque estoy dividiendo lo mismo entre lo mismo. Y si yo cojo al revés 100 centímetros y los divido entre un metro, pues también estaría hablando de uno. ¿Sí? Y esto también vale para cualquier tipo de conversión siempre y cuando yo tenga la equivalencia. Entonces, por ejemplo, ustedes por allá en un libro van a encontrar que una pulgada es aproximadamente 2,54 centímetros. Es decir, que si yo cojo una pulgada y la divido entre 2,54 centímetros, es lo mismo que coger 2,54 centímetros y dividirlos entre una pulgada. Ojo, porque aquí no estoy evaluando números, estoy evaluando es magnitudes completas. Diciéndolo de otra manera, la medida o lo que yo estoy tomando en el numerador es lo mismo que estoy tomando en el denominador, y si lo mismo sobre lo mismo es una división, pues siempre me va a dar uno. La idea es de que yo utilice de manera correcta
el factor de conversión a la hora de coger el número que yo quiero convertir para que la magnitud no cambie, pero sí cambie la unidad. Ejemplo, si yo les digo, bueno muchachos, algo sencillo, por ejemplo, 422 centímetros, ¿cuántos metros son? Pues usted dirá, bueno, pues qué bobada, pues porque trabajamos metros todos los días, esos 4.22 metros. Pero ¿de dónde sale? Utilizando con rigurosidad los factores de conversión, yo tendría que multiplicar estos 422 centímetros por algo que me convierta todo a metros. Y acá, miren esta que coloqué al principio, me dice que un metro dividido entre 100 centímetros, que sería este el factor de conversión que vale 1, me produce 1. Entonces, 422 centímetros por 1, pues me siguen dando 422 centímetros. La ventaja es que al utilizar este factor de conversión, con los centímetros abajo, me voy a dar cuenta que se cancelan los centímetros y quedan solamente metros. Y estos dos ceros me producen una división de 4,22 metros. De ahí es de donde sale. Y de esa manera yo puedo hacer conversiones más complejas, ¿sí? Por ejemplo, no solamente entre magnitudes fundamentales, sino también entre magnitudes derivadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran por ahí en los libros, les dicen que la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente unos 340 metros por segundo. Claro, a veces es más, a veces es menos, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la temperatura, perdón, de la presión del aire y dependiendo de la temperatura, ¿sí? Hay un avión que puede cruzar el cielo a una velocidad del sonido, pero esa velocidad del sonido no siempre va a ser la misma porque depende de las características propias del aire en el que está viajando. Pero bueno, vamos a asumir lo que son 340 metros por segundo. Y ahí es donde aparecen las confusiones. Ah, profe, entonces un carro de Fórmula 1 alcanza la velocidad del sonido. Pues no, porque es que un carro de Fórmula 1, porque vaya mejor dicho espepao, que uno diga tiene la velocidad máxima, exagerémosla, 400 kilómetros por hora. Entonces hay unos que dicen, ah, pues obvio, 400 es más que 340, pero kilómetros por hora. Lo ideal sería convertir ambas a las mismas unidades para poder comprender cuál es mayor y si de verdad estoy más o menos cerquita. Entonces voy a convertir estos 340 eh, metros por segundo a kilómetros por hora, que es lo que nosotros al menos acá en Colombia entendemos para nuestros vehículos, para los carros o para los aviones, ¿sí? Entonces hago el mismo factor de conversión. Cojo los mismos 340 metros sobre segundo y ya en este caso tengo que utilizar dos factores de conversión. Uno que me convierta metros a kilómetros y otro que me convierta segundos a horas. Entonces yo busco las equivalencias. ¿Y qué equivalencias tengo? Que por ejemplo, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Este sería el factor de conversión. ¿Dónde coloco los metros? En este caso, abajo. ¿Por qué abajo? Para que se cancelen con estos. Y arriba quedaría 1 kilómetro. Este sería mi primer factor de conversión, que ya sabemos que vale 1. Y el segundo factor de conversión es algo relacionado entre segundos y horas. Y yo sé que 60 minutos equivalen a 1 hora, pero yo sé que cada minuto tiene 60 segundos, es decir, 60 por 60 serían 3600 segundos. Este sería un factor de conversión que podría colocar los 3600 segundos arriba para que se cancelen, ya que en la conversión están abajo, y 1 hora abajo. Con eso miren que me queda hora abajo y kilómetro arriba. Y ya sería la conversión de coger y multiplicar 340 por 1 por 3600 divididos entre 1000. Eso en una calculadorcita, vamos a mirar la calculadora, tendríamos que estos son 1224. O sea, esto de acá sería 1224
kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, ojo, un carro de Fórmula 1 yendo a 400 kilómetros por hora nunca va a llegar a la velocidad del sonido, porque la velocidad del sonido es más de 1200 kilómetros por hora, ¿sí? Ni siquiera el tren más rápido que tenemos en la actualidad, por allá en Japón y por allá en Alemania y estos países que tienen unas vías férreas tan bacanas y unos trenes de alta velocidad, creo que el récord está como en 700 kilómetros por hora, que sigue siendo brutal, pero es casi la mitad de la velocidad del sonido. Entonces difícilmente vamos a romper esa barrera sónica simplemente entendiéndolo con estos valores. Bueno, ese sería más o menos, a grandes rasgos, cómo se hace una conversión entre varios sistemas. Un sistema internacional, así sea convertirlo a sistema inglés o sistema CGS o a otras unidades dentro de nuestro mismo sistema, simplemente se hace de esa manera. ¿Listo? Ojo con una cosita, y aquí es donde aparece una pregunta, a ver quién me puede dar respuesta. Ahorita al principio, cuando respondíamos dudas, decíamos que un vatio era igual a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. ¿Será que yo puedo convertir, ejemplo, 3 vatios a gramo centímetro sobre segundo al cubo? Alguien que me diga, ¿podría yo hacer esa conversión? De convertir Yo 3 creo que vatios, sí, profe. ¿sí? Alguien Yo diría que opina sí. de que sí, alguien diferente opina que no. Yo digo que no, profe. El que me dijo que no, ¿por qué? Porque no los estoy viendo, qué pena, no veo los nombrecitos. El que me dijo que no, ¿por qué no podría convertirlo? Y bueno, les cuento, adelantamos ahí y hacemos trampa. No se puede convertir, ¿sí? No se puede convertir, ¿sí? O sea, el que pensó que sí, ahorita entendiendo por qué no se puede convertir, se va a dar cuenta el pequeño error en el que uno cae a la hora de convertir magnitudes. El que me dijo que no, ¿por qué razón yo no puedo convertir esto? Yo les dije a ustedes que se puede convertir entre las mismas magnitudes, ¿no? Y resulta que un vatio, mírenlo acá, tiene una unidad de masa, ¿sí o no? Que es el kilogramo. Mírenlo acá. Lo voy a colocar de rojito. Mírenlo. Y acá está. Entonces, ahí vamos bien. Tenemos 3 unidades de tiempo divididos. Y aquí están las 3. Entonces no hay problema. Pero ¿cuántas unidades o magnitudes de longitud hay? 2. ¿Listo? Y abajo yo solamente estoy pidiendo una. Entonces aquí me haría falta que tenga la misma potencia para poder convertirlo de manera en orden de magnitud, ¿sí? Para convertirlo también en potencia, que sería en este caso algo que no es un vatio, pero tendría unidades de potencia. ¿Listo? Entonces una potencia se puede convertir en una potencia, pero lo que yo le estoy pidiendo ahí con gramos, centímetros sencillos sobre segundo al cubo no es potencia. Si yo ya coloco un cuadrado, ahí sí. Entonces pónganle cuidado. ¿Sí? Borrando ya todo esto para que quede más o menos como se ve. Si yo les pregunto esto, eso sí lo puedo convertir. ¿Listo? Eso sí lo puedo convertir porque tiene una relación, en este caso, de matemática correcta en magnitudes. ¿Listo? En cuestiones de magnitudes. Bueno, entonces, porque sí están las unidades adecuadas. Entonces hagámoslo. Si los 3 vatios los escribo de esta manera, me queda un poquito más fácil entender que puedo convertirlo a esto. ¿Listo? Y empiezo a utilizar los factores de conversión en el orden que a mí se me ocurra. Primero, quiero convertir este kilogramo a gramo
y de una no tengo necesidad de escribirlo por ahí afuera, pero escribámoslo. Yo sé que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, 1 kilogramo abajo y 1000 gramos arriba. ¿Por qué lo coloco así y no al revés? Para que kilo con kilo se cancele. Ahora, debo convertir estos metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y que conozco que 1 metro equivale a 100 centímetros. Pero ténganlo en cuenta que aquí está multiplicado 2 veces. Es decir, que 1 metro cuadrado equivale en este caso a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ese sería más o menos el cuento. Entonces, en este orden de ideas, los metros cuadrados irían abajo y los 10.000 centímetros cuadrados arriba. ¿Listo? Y aquí ya metro cuadrado con metro cuadrado se va y ya sé que 3 vatios equivaldrían en estas unidades a 3. Por aquí veo 1, 2 y 3 ceros y por aquí veo 1, 2, 3 y 4 ceros en unidades de gramo centímetro cuadrado sobre segundo al cubo. Ya saben que esto es más fácil escribirlo en notación científica o utilizando el sistema, el método, ¿cómo es que se llama eso? La notación científica. ¿Sí? La notación científica o potencias de 10, que es lo que es la notación científica. En este caso, yo estoy hablando de que hay 3 por acá, otros 3 y uno 7. Sería por 10 a la 7 gramo centímetro cuadrado sobre segundo al cubo. ¿Listo? No le hice nada al segundo porque es que el segundo al cubo seguía siendo segundo al cubo. Entonces no tendría ya ningún inconveniente. ¿Listo, muchachos? ¿Lo vieron? Sencillo. ¿Sí? Esos serían los factores de conversión. Ya para hablar de conversiones entre múltiplos y submúltiplos, primero que todo voy a colocar aquí la tablita de múltiplos y submúltiplos. Es un poquito más sencillo, ¿sí? Esta era la imagen que teníamos en la clase anterior de los múltiplos y sus múltiplos con su correspondiente valor en potencia de 10 o lo que nosotros llamamos notación científica. Es muy fácil convertir de una a otra contando la cantidad de ceros. Ejemplo, si yo tengo un petámetro, ¿sí? Vea, es un petámetro. Yo como convierto un petámetro, quiero convertirlo, por ejemplo, a un decímetro. Pues por acá yo veo el peta, mírenlo acá, aquí de rojito, y por acá tengo el deci, mírenlo acá. ¿Listo? Veo que uno tiene potencia de 10 a la menos 1, mientras que uno tiene potencia de 10 a la 15. Entonces, yo puedo usar ambos procesos, ¿no? El primero es utilizar factor de conversión tal cual se los expliqué ahorita. Un petámetro lo multiplico por algo para que se convierta en decímetro. Entonces puedo hacerla fácil. 10 a la 15 metros equivalen a un petámetro. Con eso petámetro y petrámetro se va y tengo que convertir ya metros a decímetros. Entonces utilizo otro factor de conversión donde 1 metro abajo, perdón, lo hice mal, en este caso 10 a la menos 1 metro, que es lo que me está diciendo acá, mírenlo, 10 a la menos 1 metro equivale a un decímetro. Y ya metro con metro se va y acabé. Entonces ya simplemente yo tengo que hacer esta transformación matemática. Ojo, venga, voy a corregir una cosita acá. Esto parece un 0, pero no, es una D. ¿Sí? Es un decímetro, ¿sí? que parecía un 0. Ahora sí, entonces tengo por acá 10 a la 15 sobre 10 a la 1, pues me daría 10 a la 16, en este caso decímetros. Bueno, fácil con factor de conversión. ¿Cómo lo hago contando ceros? Pues fácil. ¿Cuántos ceros hay desde 15 hasta menos 1?
pues 16. Entonces de una yo podría también hacer la conversión solo contando ceros, diciendo que desde peta hasta deci hay 16 ceros de diferencia. Por lo tanto, esto vendría a ser los decímetros. Listo. Bueno, fácil, ¿no? Ojo, si yo hago la conversión al revés, ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuántos decímetros? Un decímetro, espere que es que esa de, hoy estoy haciendo las de muy redondas. Un decímetro, ¿a cuántos petámetros equivale? Pues puedo hacerlo con factores de conversión donde todos los factores me quedan truncados, los de arriba abajo, o puedo sencillamente contarlos. ¿Cuántos ceros hay desde deci hasta peta? Pues 16, pero como en este caso estoy haciendo una conversión pequeñita a una grandotota, me va a dar una potencia, en este caso negativa. Entonces yo podría decir que un decímetro equivale a 10, pero a la menos 16 petámetros. ¿Listo? Esas serían las formas de hacer conversiones rápidamente entre múltiplos y submúltiplos y, como vimos anteriormente, entre sistemas de medida. Bueno, muchachos, esa es la clasecita de hoy, ¿sí? Recordando cómo se hacen las conversiones entre sistemas, les repito, sistema internacional a otros sistemas o entre múltiplos y submúltiplos, pero nunca yo voy a poder convertir entre magnitudes. Yo no puedo convertir una magnitud fuerza en una magnitud velocidad. Si es una fuerza, se convierte en otra fuerza, así sean otras unidades. Si es una velocidad, se convierte en otra velocidad, así sean otras unidades. Pero no puedo convertir una aceleración en posición o puedo convertir una aceleración en potencia. No, tiene que ser equivalencia de unidades. Listo, muchachos, esa sería la clasecita de hoy y ahí sí, Dios mediante, nos vemos pues en la próxima asesoría, muchachos.